Hablaremos esta noche de una doble sustitución en la historia de Rusia. Son dos personajes que fingieron ser otros. Fueron dos engaños, sucedieron en Rusia. Digamos que el gobierno de Catalina de Rusia, la Grande, estuvo plagado de intrigas. Ella era alemana, había llegado a la corte rusa por haberse casado con el zarevich Pedro, o sea, el heredero del trono. En 1762, Pedro ascendió al trono como Pedro III, pero no le fue muy bien que digamos, ¿no? Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. Muchos dicen que Catalina tuvo mucho que ver en la destitución de Pedro. El asunto no terminó allí porque unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Lo liquidaron el 17 de julio de 1762. Y también se discute si es que Catalina tuvo algo que ver no solo con el derrocamiento, sino también con el crimen. Muy bien, al año siguiente, o muchos años después, mientras las mejores, en realidad muchos años, pasaron los años, y las tropas de Catalina estaban allá por 1773 luchando contra los turcos, estaban en guerra contra Turquía. Y aparece por ahí un cosaco llamado Yemelián Pugachev, que apareció, se presentó y declaró ser el esposo de Catalina, el emperador Pedro Fyodorovich Romanov, muerto 11 años antes. Mire, yo soy el finado Pedro III. Citado anteriormente en esta charla. Bueno, este hombre, Yemelián Pugachev, dijo que en realidad había escapado de quienes habían tratado de matarlo y ahora encabezaba unas feroces hordas de siervos fugitivos, cosacos, tártaros y otros descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, a Catalina. Muy bien. Sentó, hizo ahí saqueos, demostraciones de fuerza, qué sé yo, y dijo todo eso. Yemelián no se parecía para nada al emperador Pedro, pero eso no parecía ser un problema. El tipo prometía libertad y riquezas a quienes lo siguieran y la gente lo seguía. Entonces, la corte recibió esta noticia. Todo esto sucedió allá donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Y en la corte estaban los escépticos que decían hay que eliminar a ese hombre de inmediato. Después estaban los crédulos que pagaban recompensas a los retratistas para que se acercaran a este tipo e hicieran llegar a la corte un cuadro. Y después estaban los muy crédulos que decían que este era el fantasma de Pedro III, que estaba indignado por haber sido asesinado y no se dejaba aplacar. Bueno, la rebelión Pugachev, así se llamó, comenzó en los Urales y empezaron las capturas de fortalezas imperiales en las estepas del Volga y por ahí. Cayeron ciudades importantes como Kazán, Penza, Saratov. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y entonces se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en las puertas de sus mansiones en filas ordenadas según las edades. Eso sí. Sí, qué horror. Los extranjeros, incluso los rusos, que vistieran ropas occidentales, eran también asesinados. Es decir, era muy difícil no ser asesinado. Sí, casi imposible.
La preocupación en la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y de que luego caería San Petersburgo. Pero en 1774 la guerra con Turquía terminó y entonces las tropas de primera línea quedaron libres para actuar contra el impostor Pugachev. Lo atraparon, lo ataron y lo entregaron a Catalina metido adentro de una jaula para que lo viera. Mira, dice acá, ese que está en la jaula es Pugachev. Antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula y le dijo: mi querido señor, el zar Pedro era mucho más bello que vos. Así que eso fue lo peor, ¿no? No, en realidad lo peor fue que lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado. Asimismo, los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices, orejas, todo lo que podían cortar. Los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego se dejaban flotar y arrastrar por la corriente del Volga para que sirvieran de lección a los sobrevivientes que estaban escondidos río abajo y veían pasar los cadáveres colgantes de sus líderes. No así, no ocurría esto con los que estaban escondidos río arriba. Bueno, sí. Sin embargo, al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, apareció otro pretendiente al trono, en la misma época. En este caso, la impostura no era sustitutiva. Sucedió que una muchacha dijo que era hija de la emperatriz Isabel y del llamado emperador de la noche, Alexis Razumovsky, que eran antecesores al trono de Catalina. Explico. Aquella pareja, Isabel y Alexis, no había tenido descendencia. Si hubieran tenido descendencia, Catalina no hubiera sido zarina. Entonces, al aparecer una hija de Isabel y de Alexis, desde luego esta hija tenía mejores derechos al trono que la propia emperatriz en ejercicio. Así que esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Tarakanova y andaba de una capital a otra contando acerca de su ascendencia. Milagrosamente esta chica consiguió el apoyo de Polonia y de otras regiones enemigas de Catalina. Bueno, entonces Catalina la Grande decidió deshacerse de esta chica y le ordenó a Gregory Orlov, quizá el más importante de sus amantes y el más seductor de la corte por esos tiempos, que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. ¿Por dónde andaba? Andaba por Europa, andaba en el exterior, como he dicho, cuando dije de una capital a otra, de una capital a otra de Europa. Orlov, recordemos, fue amante de Catalina, como así también lo fue Potemkin. Y cito a Potemkin porque un día estaban jugando al billar, Orlov y Potemkin. Potemkin era tuerto. Le decían el cíclope en algunos foros y en otros el tuerto. Y había quedado tuerto porque durante el transcurso de una partida de billar con Orlov habían discutido probablemente, esto lo conjeturo yo, porque a lo mejor poner que Potemkin hacía 3, decía 5 y anotaba 7. Metía la uña en el tablero. Casi siempre las discusiones junto a una mesa de billar son por eso. Y Orlov hizo el ataque clásico. Agarró el taco de billar y le sacó un ojo. Quizás fue un accidente. No, no lo fue. Para mí fue eso. Bien. Este era Orlov. Y Orlov andaba por Europa al mando de una flota en el Mediterráneo. Andaba, una flota rusa en el Mediterráneo. E hizo lo siguiente, se las ingenió
para conocer a esta muchacha, Isabel. Utilizó su encanto, se la levantó, vamos. Sí. Le dijo que la amaba y la princesa cayó seducida. Esto fue en Italia. Allí Orlov la convenció de que subiera a un buque de guerra ruso con el pretexto de que se iban a casar allí. Vení, vamos a casarnos. Qué lindo casarse en un buque de guerra ruso. Subió la mina. Y ahí nomás se celebró una ceremonia ortodoxa de matrimonio completamente falsa. Y después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. La farsa de Orlov, que pudo haber encarcelado, esto quiere decir, pudo haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco. Metiste el pie dentro del barco, Ya está. en cana y ya. No, Orlov siguió y continuó la farsa durante todo el viaje. Y dicen que aprovechó intensamente Sí, su señor. condición de marido en el mejor camarote. Y apenas tocaron puerto, si me permiten la expresión, Orlov se despidió e Isabel Tarakanova fue engrillada y llevada a prisión. Qué basura este Orlov. Una basura. ¿No ves que era como yo? Le digo. Que le encajó con el taco. Sí, sí, puede ser. Desde su calabozo en la fortaleza de Pedro y Pablo, esta chica, la supuesta princesa, escribió cartas lastimeras a Catalina en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Al final Isabel murió de tuberculosis en 1775. Algunos dicen, pero parece que es solo una leyenda, que murió ahogada en su celda por la inundación del Neva, que es un río, que alcanzó la fortaleza. Estos son dos impostores que fueron castigados. Son historias Fuerte, fuertes, sí, ¿no? intensas. Interesantes de oír. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los pobres habitantes de ese reino, a los rusos, ¿no? Que tuvieron que aguantar a esta gente. El peor de todos para mí fue Orlov. Sí. Y no Mucha a crueldad. Catalina. Usted sabe que Catalina, una persona detestable también, tenía, esto no me parece una mala costumbre, sino una buena, tenía muchos amantes. Y tenía una tipa que se los probaba. Ahora me olvidé cómo se llama. Se lo ablandaba. No exactamente. ¿Daba un veredicto? Claro, daba un veredicto. Para ver si el tipo estaba... Claro, para no andar acostándose una con Gil. Sí. Entonces, ese me anda gustando. A ver... medio pavo. Esa era Catalina. Y vamos a escuchar entonces la canción que se llama Catalina y que fue compuesta recordándola, no digo honrándola, recordándola. ¿A esta Catalina, seguramente? Posiblemente no. No, me parece que no. Y la va a cantar Miguel de Molina. Entonces no, Y tiene señor. mucho acento español, Sí, más no, que no, no. ruso. No me parece que sea Catalina. Pero es una canción que siempre nos ha gustado mucho. Catalina por Miguel de Molina.